¿Cuál es el tema del libro de Romanos, hermanos? Es calentamiento, ¿eh? Pues que somos pecadores, que Dios tiene, Dios y Dios es justo. Amén. Ok. Amén, amén. Ahí va bien, hermano. Dijimos, hay dos maneras de decirlo, ¿verdad? Una es, las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo, o usando las palabras de Pablo, ¿verdad? Tenemos el Evangelio, ¿verdad? De la justicia de Dios, provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo, ¿verdad? Este es dijimos, este es el tema, ¿verdad? El Evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia. Ok, los versículos, o vamos a decir, los versículos clave que engloban este tema, los versículos clave. Romanos 1, ¿verdad? Dijimos la declaración, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? De nuevo, esos son los versículos y esa es la declaración del tema. Creo que Pablo ¿verdad? Lo hace excelente aquí. Y ahora dijimos, hemos estado haciendo el bosquejo en forma de preguntas, siguiendo la sugerencia del Dr. Minnick. ¿Se acuerdan? Los primeros capítulos vimos por qué debemos obtener la justicia de Dios solamente por la fe. Porque somos pecadores, ¿verdad? Luego, ¿cómo podemos obtener la justicia solamente por la fe? Por medio de la fe, ¿verdad? En la obra completa de Cristo. ¿Ok? Y luego, ¿qué sigue después de obtener la justicia solamente por la fe? Pues hablamos de reconciliación, hablamos de paz, hablamos de entrada a la gracia, hablamos de liberación del pecado, hablamos de la esperanza. ¿Qué sigue, verdad? Y ahora estamos en los capítulos 9 al 11 que tratan de contestar esta pregunta. ¿Quién puede obtener la justicia solamente por la fe? ¿Ok? Exactamente. Pero especialmente acuérdense que estos pasajes tratan sobre Israel. ¿De acuerdo? Porque ese ha sido el problema, ¿verdad? Que Pablo va a discutir en capítulos 9 al 11. ¿Por qué los judíos? Si Dios les hizo promesas tan especiales y tan grandes a los judíos, ¿por qué los judíos están qué? Rechazando. Y Pablo va a explicar todo este asunto, ¿verdad? Entonces, bien, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a comenzar. Déjeme, le puse ahí la hojita. ¿Ok? Ok, nota aquí. Aquí está la hojita. ¿Necesitan más hojitas, Saúl? ¿Crees? No son las del... No. No, ya estamos en otra sección. Ok, voy a mandar a imprimir otras, ¿qué será, Saúl? ¿Otras 3? Ok. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar ahí con la introducción en la hojita, ¿ok? Vamos a comenzar con la introducción ahí en la hojita, por favor. Ok, aquí está la hojita. Dice, siguiendo el bosquejo de Thielman, la sección anterior trató de contestar por qué los gentiles han alcanzado justicia e Israel no. ¿Se acuerda? ¿Por qué los gentiles han alcanzado justicia e Israel no? ¿Por qué? Porque los gentiles encontraron fe por la fe, y los judíos ¿qué? Querían, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Tropezaron, ¿se acuerda, hermana? Yo creo que fue más fácil para los gentiles, porque ellos tuvieron fe, pero por ejemplo para los judíos fue muy difícil, porque ellos estaban esperando un libertador. Bueno, sí. Entonces, eso ya para ellos así tan fácil que Jesucristo ya hasta que los crucifican, así como que dijeron, no, bueno. Sí, en ese sentido. Sí. Hermano Juan. Según como está escrito, dice que
No fue tan, no, recuerden que no, hay que tener cuidado de no presentarlo tan sencillo. De nuevo, los gentiles tuvieron que reconocer que eran pecadores y paganos. Me refiero a que al exponer del Evangelio, primeramente les decían eso, pero una vez que ya creían en el Señor, Ya no eran obligados a guardar la ley. Y es, bueno, hermano Jesús. es lo mismo que hermano, hoy día, ¿no? Con la iglesia tradicional, los juzgados, y mucha gente está, incluso no quiere recibir el Señor Jesucristo, ¿cómo le va a faltar a? ¿Ok? Y ahora, hermanos, y precisamente la última clase hablábamos de lo parecido, ¿se acuerda? Mire aquí, por favor. Vamos a leerlo en Reina Valera y luego, mire, esta es la sección anterior. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino ¿por qué? Por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, ¿verdad? Y dijimos que, la verdad, si es Cristo, en el contexto, y luego, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Porque yo les doy testimonio que tienen celo, ¿qué? De Dios. Los judíos tenían una pasión por Dios, tenían, ¿qué? Un fuego por Dios, ¿sí o no? O sea, Pablo es el testimonio vivo, hermanos. ¿Se acuerda de perseguir a los herejes? Ellos querían más la ley. Y ahí vamos, dice Pablo, tienen celo. Yo sé que tienen celo. Yo sé que tienen una pasión por Dios. Pablo era el ¿qué? El vivo ejemplo. Pero no conforme ¿qué? No conforme. Ahora noten, ahora recuerde, a ver, aquí el versículo clave es este. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa este versículo? Que no se han sujetado a Jesucristo, que es lo que Él les dio para salvación y para la voluntad de Dios. Ahora, cuando dice ahí, hermanos, ignorando la justicia de Dios, significa que no saben, nunca nadie les ha dicho nada, nunca nadie les ha hablado. No la ignoraron. Hermano Jesús. Y es lo que dijo la hermana Alma. No fue que fueron ignorantes de que no sabían, nadie les dijo, no, sino que rechazaron. Esa es la idea de ignorando. Voluntariamente es, no sé, y ni quiero, y ni me importa. Esa es la idea. No es como que, yo no sé, yo no quiero, y adivinen qué, no me importa. Ni me interesa. Esa es la idea de ese versículo. Está diciendo, los judíos ¿qué? Ignorando el camino que Dios, de nuevo, establecieron su propia ¿qué? Justicia. Ellos querían buscar su propia manera. Y hermanos, es lo que dijimos. Hermano, es lo que dijimos. ¿Cuántas personas no son celosas y siguen su propio método? ¿Se acuerdan? Dijimos un ejemplo que usamos. Hermanos, el 12 de diciembre, ya sea aquí en Hermosillo o en la Ciudad de México, usted ve gente con mucha pasión por la Virgen. ¿Sí o no? O sea, hermanos, llegar caminando de no sé dónde. Caminando. Hermanos, ¿se acuerdan? Y luego peligroso, porque se han llevado ¿cuántos peregrinos en el camino? En un camino peligroso. O por ejemplo aquí, que suben de rodillas, hermanos. O sea, eso habla de pasión. Pero de nuevo, prefieren, y esa es la cosa que Pablo aquí está poniendo, prefieren seguir su propio camino que aceptar el camino de la fe. Prefieren sangrar las rodillas, prefieren, ¿verdad?, sangrar los pies, prefieren hacer eso que aceptar el camino del Señor. La gente que camina hasta Magdalena, simplemente van en esos días a por carretera y va a ver gente. Lo que dice el profeta Malaquías, lo que dice que la gente no es
Exactamente. Y eso es lo que está diciendo. Hermana Pati. Hermano, yo vi que el apóstol Pablo, no le digo, bueno, pero es que yo leí que el apóstol Pablo fue a discutir con los Juan, con Pedro y todo, Ajá. porque había la cuestión de la circuncisión, algunas cosas de la ley, y lo único que dijo que nos debía de quedar era no idolatría, no comer sangre, no comer ahogado, no fornicación. Y ya, esas 4 cosas. Esas 4 cosas. Entonces, eso sigue vigente para nosotros. Bueno, O sea, así como Moronga. necesitamos una explicación de más de 5 minutos. Entonces, y es una explicación para Gálatas. Guárdela cuando lleguemos a Gálatas. A ver. Esos que van de rodillas y que todo, la cuestión es que no va para que les hagan un milagro. Ya se los hicieron y van a pagar nada. Bueno, yo creo que hay de los dos. Yo creo que hay algunos que lo recibieron y hay algunos que lo hacen para qué. Para que les den el milagro. Ahora, hermanos, y ahora, ¿se acuerdan lo que vimos en las notas? Aquí está una de las cosas que es importante. Sinceridad no es suficiente. Hermanos, las personas son sinceras. Y de nuevo, dijimos, para nuestra vergüenza, ellos son más sinceros y más celosos. Pero de nuevo, su gran problema es que prefieren su propio camino que el camino, que la oferta de salvación por fe en Cristo. Hermanos, y de veras, y es para nuestra, o sea, ellos son más celosos del Señor en muchas cosas. Hablábamos también de los musulmanes, ¿sí o no? O sea, son celosos de sus cosas. ¿Ok? Entonces, bien, ahora, espérame, yo sé que quieren participar, vamos a continuar porque esto nada más como el repaso, ¿verdad? Esto es como el repaso. Ok, ahora, comenzando versículo 5, es donde vamos, es la escuela dominical para hoy. Ahora, voy a leerlo en Reina Valera y voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, porque la justicia, ahora Pablo va a empezar aquí a explicar. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y déjenme hacer algo rapidito, a ver si puedo hacerlo aquí. Ok. Esta es una cita del Antiguo Testamento. Ahora, quiero que vea en esta porción cuántas citas del Antiguo Testamento hay. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto es Levítico 18:5. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y esa es una cita de Deuteronomio. Pablo comenta, esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esa es otra cita de Deuteronomio, ¿verdad? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es Deuteronomio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Por tanto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Ok, en estos versículos, mire, del 5 al 13, ¿cuántas citas del Antiguo Testamento hay? Y ya las acabo de poner en rojo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 citas del Antiguo Testamento en estos versículos. Ahora, ¿por qué eso es importante? De nuevo, acuérdense, una de las preocupaciones de Pablo es explicarle a los judíos que su evangelio no es un evangelio novedoso, no es algo que inventó. El evangelio del Señor Jesucristo, de la justicia de Dios en el Señor Jesucristo, es algo que se anticipaba en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerda? Pablo quiere decir, el mensaje de la salvación es congruente. Es el mensaje que ha venido desde el Antiguo Testamento y que ahora tiene su culminación y realización en el Señor Jesucristo. No es nuevo, no estamos haciendo nada nuevo. ¿Se acuerda? Eso está, y por eso,
9 al 11, capítulos 9 al 11, Pablo tiene una de citas del Antiguo Testamento, hermanos. Montón de citas para probar esto. ¿Ok? Ahora, aquí está la dificultad de esta sección. Ahora, espérenme tantito, vamos, porque quiero, aquí donde vamos a tardar tantito. Ok, mire aquí, por favor. Punto número 2. ¿Por qué la elección de Israel sobre la justicia no es sabia? Bueno, los primeros versículos. Israel no entendió lo imposible de obedecer la ley y lo sencillo que de creer. Y hay dos bases. La primera base, la justicia de la ley está basada en una obediencia perfecta, ¿según qué? 18:5. Y luego la segunda, la justicia de la fe anticipaba una transformación del corazón que resultaba en ¿qué? Obediencia. Y aquí es donde quiero explicar. Entonces, mira aquí de nuevo el texto. Versículo 5. Porque la justicia, permíteme tantito. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ok, ahora, vamos a ver, hermanos. Punto número, ¿qué fue ahí en el bosquejo? Punto número A, inciso A. ¿Qué significaba ese versículo en su contexto? Alguien léalo, por favor, ahí, en el bosquejo. Inciso A. ¿Qué significaba? Convoca a Israel en obediencia a los mandamientos de Dios como un medio para prolongar su disfrute de las bendiciones de Dios en la tierra prometida. En su contexto, entonces Levítico 18:5 no se refiere a la obtención de la vida eterna, un concepto que no está bien desarrollado en el Antiguo Testamento. La vida a la que nos referimos aquí, como suele ocurrir en el Pentateuco, en este tipo de textos, es la bendición de las promesas del pacto de Dios, salud, cosecha fructífera, seguridad en la tierra, una vida feliz en la que el hombre disfruta de la abundancia de la salud de Dios, hijos, amigos y prosperidad. Ok, aquí viene. En Levítico 18:5, cuando Dios dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, no está hablando de vida eterna. El contexto está, hermanos, en la permanencia del pueblo en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Dios les dijo, si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mi pacto, ustedes van a poder vivir en la tierra. Pero si ustedes me desobedecen y ustedes me dejan, ¿se acuerdan? Esa ilustración dice, mi tierra los va a vomitar. O sea, yo los voy a sacar de esta tierra. Esta tierra es buena. Esta tierra fluye leche y miel. Pero para permanecer en esta tierra ustedes tienen que obedecer. Si no, ¿los qué? Los voy a sacar de esta tierra. Y ese es el contexto que está Levítico. Ahora, el problema fue, y aquí viene, el problema en la siguiente cita. Alguien ayúdame a leer la siguiente cita. ¿Qué fue el problema? Ajá. En el periodo del segundo templo, los intérpretes judíos a veces entendían la vida que este texto prometía como vida eterna, que Dios da a los que viven en la justicia de sus mandamientos, en la ley que ha ordenado para nuestra vida. En contraste, los pecadores y los criminales fueron consignados al Hades, a las tinieblas y a la destrucción. Esta es la comprensión de Levítico 18:5 que Pablo refleja aquí en la diferencia crítica de que el autor de Salomón 14 pensó que cumplir la ley era posible, pero Pablo pensó que alcanzar la vida de esta manera era imposible. Exactamente. Y esto fue, el problema, hermanos, fue que después los rabís y los intérpretes malinterpretaron el versículo, o vamos a decir, no malinterpretaron, pero llevaron al extremo el versículo, y cuando dice ahí, vivirá por ellas, muchos pensaron que eso significaba ¿qué? Vida eterna. Entonces, y fue en su razonamiento, si yo hago la ley, ¿yo voy a qué? Yo voy a vivir eternamente, yo voy a obtener la salvación. Eso fue una malinterpretación. Ahora, Pablo ya nos dijo, hermanos, la ley no es mala, la ley es buena.
La ley es justa, la ley refleja el carácter de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿El problema está en la ley? ¿Dónde está el problema? Y es lo que dice, ¿se acuerda? Es lo que dice aquí Pablo. Ahora, note esto, ¿se acuerda? Esto es lo que dice aquí en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿qué? Por la carne. Déjenme, voy a ponerlo en la traducción viviente. El versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos por nuestra ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Perdón, porque nuestra naturaleza pecaminosa es ¿qué? Débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Y hermanos, la ley nunca puede transformar el corazón. La ley no puede transformar el corazón. Y eso es por eso que es imposible ser salvo por la ley. Porque la ley no puede transformar el corazón y nosotros no podemos obedecer completamente la ley. Es imposible. Y eso es lo que Pablo está, ahora sí, regresando al capítulo 10, versículo 5, es lo que está diciendo. Miren ahora en Nueva Traducción Viviente. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Esa es la interpretación de este versículo, que es lo que estábamos viendo en Reina Valera. Pero, aquí, cuando comienza por un pero, ¿significa qué? Hay algo malo. No, bueno, no que hay algo malo, sino que hay un qué. Un obstáculo. A ver, piénsenlo bien. Un contraste, algo diferente, no algo malo, algo diferente. Entonces, aquí hay algo, pero aquí hay algo diferente, un contraste, ¿ok? Aquí viene el contraste. Pero la justicia que es por la ley dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá del abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, hermanos, vamos a ir rapidito. Esto está en Deuteronomio capítulo 30. Ok. Ahora, quiero explicarles el contexto porque este pasaje es retante. ¿Ok? Este pasaje, esta cita que Pablo está usando es retante porque, a ver Pablo, ¿qué estás tratando de decir? ¿Ok? Entonces, ahora quiero que vean el contexto del pasaje. Dice Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, esto ya está en los últimos capítulos de Levítico, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Ahora, pausa. ¿Esto ya pasó? No. ¿Esto ya pasó? Aquí viene. ¿Se acuerda? Dios se los llevó a Babilonia. Ahora, ¿todos regresaron? No. Ok, según el texto, los iba a regresar a todos. Ok, ese es el gran, vamos a poner el siguiente gran ejemplo. Después de la guerra mundial, los judíos regresaron ¿qué? A Israel para fundar la nación de Israel. ¿Todos regresaron? No. Entonces vamos a pensar, todavía esto no está estrictamente, exactamente. Porque dice, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas
que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a las tierras que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus. ¿Ya pasó esto? Hermano Juan. Recordando de letras, que muchos judíos se casaron con personas de otros pueblos. Entonces, esos dejaron a Dios porque ellos hicieron como ellos quisieron. Bueno, el asunto con Esdras fue, no es que se casaron en otros países, se casaron dentro de Israel con otras personas. Entonces, el problema con Esdras el problema con Esdras fue que llegaron a la tierra y se mezclaron con la gente del pueblo. Sí, ahora, ¿se acuerda? Y lo que dice, y se acuerda qué es lo que vimos en Malaquías cuando estudiamos el asunto del divorcio. ¿Se acuerda? Lo que intuimos ahí es que estaban dejando a las mujeres que habían vivido toda su juventud, ¿por qué? Por nuevas menores. Así como lo dijo la hermana Patti. Es que se vestían diferentes. ¿Por mujeres qué? Por mujeres más jóvenes. Se vestían diferente. Bueno, lo que usted quiera, eso es lo que estaban haciendo. O sea, no estaba habiendo un divorcio como tal. Ellos estaban abandonando. ¿Se acuerda? Ahora, sí. Ahora, eso fue muy particular. Pero lo que está diciendo aquí es, no todos regresaron. ¿Cómo sabemos eso? Esther está viviendo en Persia. Mardoqueo está viviendo en Persia. Y hay judíos esparcidos en todo lado. ¿Se acuerda? Todas las provincias. ¿Se acuerda? Esther dice que bebía judíos. Imagínense, dice que desde Etiopía hasta Persia, hasta Irak. Eso era todo el territorio de Asuero. Es un territorio grandísimo. Y había judíos en todas esas provincias. Incluyendo Israel. Pero Esther está allá en Persia, Mardoqueo está allá en Persia. Entonces, lo que les estoy diciendo es que este pasaje de Deuteronomio 30 es un pasaje profético. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto tiene muchos detalles que claramente no se han ¿qué? Cumplido. Si buscamos específicamente el cumplimiento en el texto, y entonces unos podrían decir, ay pastor, pero es que entonces, es que no es literal, es figurativo. Bueno, ¿dónde en el texto hay una qué? Una alusión que esto es, que está hablando Moisés en qué? En figurativo. No hay. Ahora, aquí viene, hermanos. Aquí este pasaje, este versículo es clave. Dice que los va a recoger, ¿no? Y luego versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, hermanos, esta figura de la circuncisión del corazón, esta figura de la circuncisión del corazón, Pablo ya había dicho algo sobre eso. ¿Dónde? ¿Dónde? No. No, ahí vamos. Aquí, de nuevo, aquí está prometiendo Dios que va a circuncidar el corazón de Israel y el de sus hijos. ¿Para qué? Note aquí el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo amen. Pero ellos sí aman a Jehová. Al que tienen que amar es a Jesús. Bueno, ahí vamos. Y ese es otro detalle muy interesante. Ahí vamos. Ok, ahora, pero de nuevo, ¿dónde Pablo habló de eso? Ok, bueno, ahora, vamos a continuar. Quiero nada más que lo mantengan, a lo mejor si se acuerdan. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy.
Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Y de nuevo, mire, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Esta es otra frase clave, mire, voy a ponerla aquí. ¿Qué no dice Jeremías? Proverbios 6:21. ¿No? Jeremías. ¿No? Ok, no, sí, la circuncisión del corazón aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento, por lo menos otros 3. Pero Pablo, ¿dónde Pablo? ¿Eh? No, en el antiguo. En el Nuevo. Ah, en el nuevo. Exactamente, exactamente, Romanos capítulo 2. Ok, ahora, Romanos capítulo 2. Ok, noten aquí. ¿Se acuerda? Aquí Pablo, porque los judíos también, otra de las cosas, ¿verdad? El asunto de la circuncisión. Pero Pablo, miren cómo comienza. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, así que. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene ¿qué? Si pues el incircunciso, ¿se acuerda? Guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como ¿qué? Hermanos, esto sería ofensivo a los judíos. ¿Cómo es posible? Somos parte del pueblo de Dios, esos son los paganos. ¿Cómo es posible que ellos van a ser contados como pueblo de Dios? Porque eso es lo que significaba la circuncisión, ¿sí o no? Una señal del pueblo de Dios. Y luego, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Ahora noten aquí, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de él en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino, ok, Romanos 2:29. Ahora, voy a leerles el versículo en la Biblia de las Américas. Noten aquí, Biblia de las Américas. De nuevo, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la de él. Y luego mire aquí, por él. Y luego, yo creo que es muy, muy exacto, muy apropiado poner espíritu con ¿qué? En mayúscula, hablando del ¿qué? No por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino. Ok, ahora, de nuevo, mismo versículos de la Nueva Traducción Viviente. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es, mire aquí, un cambio con el corazón producido ¿por qué? Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no lo de la gente. Entonces, Pablo está correcto con lo que decía Deuteronomio. ¿Sí o no? Sí. Y eso es lo que está. Ahora, por eso, hermanos, este pasaje, hermanos, de nuevo, yo creo de nuevo, sería ofensivo y hasta sería raro porque le está diciendo, un verdadero judío no nada más es el físico. Pablo diría, ¿qué te pasa? ¿Y se acuerda cómo comenzó Romanos 9? ¿Se acuerda cómo comenzó Romanos 9? No se acuerda, ¿verdad? Pero ahí voy, ahorita yo le acuerdo, Quedé pensando, y si decían, estoy circuncidado, tampoco tenía que enseñar. Ahora, noten aquí, acuérdense cómo comenzó este pasaje. Porque no todos los que descienden de Israel son. Romanos 9. 9:6.
Ni por ser descendientes de Abraham todos son. Ándale pues. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decirles. ¿Ok? Entonces, es lo que Pablo viene diciendo. ¿Ok? Entonces, ahora voy a regresar a Deuteronomio. Hermanos, cuando dice aquí en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a tu Dios todos, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿A qué se está haciendo referencia esto? ¿A qué se está haciendo referencia? A que acepten a Cristo. Sí, pero ¿qué más? O sea, más específico, hermano Ortega. Que esto lo va a hacer Dios al final de todo el asunto. Bueno, Dios va a poner esto en el corazón de la persona para que viva para él. bueno, sí, pero si decimos que está en el futuro, muy futuro, entonces no tiene sentido de Romanos 2. Ok, pero todavía no. Sí. A ver. Esto no va a ser al final de la... Sí, yo creo que sí va a haber un cumplimiento, pero lo que está haciendo Pablo, recuerden, ¿por qué conectamos esto con Romanos 2? Para explicar que esta circuncisión es una del corazón que se ha hecho por el Espíritu Santo. Y adivine qué, nosotros ya disfrutamos de eso. ¿Y cómo? Ahora, la Biblia no le llama, o el Nuevo Testamento no le llama circuncisión. Adivinen cómo le llama la Biblia. El Nuevo Testamento. Regeneración. ¿Esta escritura cuál es? Es Deuteronomio 36. Hermanos, algo que nosotros gozamos, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo nos ha cambiado interiormente. Y nos ha dado por el Espíritu Santo la capacidad de amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2. Por eso le está diciendo a los judíos, no te jactes de tu circuncisión física, porque esa no es, eso ni siquiera te hace del pueblo de Dios. Dice el judío verdadero, y lo que está tratando de decir, el que es del pueblo de Dios, es el que ha sido circuncidado en su corazón por el Espíritu Santo. Y eso Dios lo ha hecho en judíos y gentiles. Claro que tienen que tener. Ok, entonces eso es lo que está. Entonces, ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, de nuevo, Deuteronomio 30 está hablando del futuro y aún el versículo 6 está hablando de un tiempo en que Dios va a ¿qué? Va de nuevo a circuncidar su corazón para que puedan ¿qué? Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Pablo básicamente está diciendo, esto es lo que ya está pasando. Esto es lo que ya está pasando. La justicia es tener fe. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Hermano Jesús. Por eso le era tan difícil a Pedro cuando fue ordenado por el Espíritu Santo y a cargarse de problemas. Sí, porque básicamente, o sea, era difícil por varios sentidos, pero uno de esos es por el asunto de ser judío. De ser judío. 36. Hermano, esto lo hace el Espíritu Santo en las personas, pero necesita tener a Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda hacer felicidad. Sí, y ahora, y aquí viene la cosa tremenda. Es lo que le decía la hermana Alma. Acabo de tomar un curso de la salvación. Puedo predicar por 2 años de esto. A lo mejor lo voy a hacer, pero no ahorita. Ok, entonces, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo pasa eso? Al momento de creer en Cristo. Al momento de creer en Cristo. Es lo que Pablo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? No puedes entrar al reino de Dios si no nacieres por segunda vez. Y Nicodemo así como que... Y esa gente crea nomás en un Dios, pero hay 3.
Bueno, es un Dios en... Ok, ahora, ahí voy, hermanos, ahí voy. Todavía me queda tiempo. Jehová con todo su corazón. Ahí vamos. ¿Quién les hizo amar? Ahí vamos. Espérenme tantito. Ya casi voy a llegar a eso. Entonces, aquí, versículo 11, hermanos. Versículo 11. Este es el que está citando Pablo. Entonces dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Ahora mira esta frase, y nos lo hará oír para que lo... Ahorita se lo voy a poner en otra traducción para que entienda. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga, nos los haga oír a fin de que lo... Porque muy cerca de ti, ahora, está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Déjame leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Versículos 11. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y? Tampoco está guardado más allá del mar tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de tu mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas, ¿qué? Hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, y de nuevo, aunque es una profecía, los judíos respondieron a esa profecía diciendo, está muy difícil. ¿Quién puede? Y es lo que está tratando, los judíos están diciendo, no, esto es demasiado difícil. A ver, ¿quién nos va a enseñar y nos va a explicar todo para obedecerlo? La verdad está muy complicado. Y por eso Moisés está anticipando. No digas en tu corazón, es que esto está muy difícil, está súper difícil. No, esto es lo que Dios te ha mandado a memorizar. Por eso dice, esta palabra está en tu boca y en tu qué. Esto es en lo que Dios te ha mandado. Esto es lo que significa la ley de Dios. Esto es la ley de Dios. Así es que no digas como que, no, es que es súper difícil de entenderlo. Nadie puede entenderlo. Eso es lo que está tratando de escribir Moisés. Y es lo mismo que adivine qué. Está tratando de decir Pablo. Mire Romanos 10, 6. Pero el modo de la fe, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Ahora, Pablo interpreta o Pablo mete su aplicación para hacer bajar a Cristo a la tierra. Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu... Ahora, hermanos, acuérdese, voy a regresar a Reina Valera. Acuérdese, para los judíos esto es como... Esta aplicación de Pablo Pablo, tú estás loco. ¿Cuándo la Biblia dijo? ¿Cuándo la Biblia decía de Cristo? ¿Cuándo la ley hablaba de Cristo? Pablo. ¿Y se acuerda lo que dijo el versículo 5? Perdón, el versículo 4. Miren lo que dice. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Se acuerda que dijimos dos cosas? La realización completa de la ley está ¿en qué? En Cristo. O el objeto a donde apuntaba la ley es ¿qué? Cristo. Y es por el que les está diciendo, esa ley que tú en las sinagogas memorizas y repites y te sientas y haces así y haces así. Esa era la que apuntaba a Cristo. Pero es que ellos esperaban. Esa es la cosa, entonces, pues de nuevo, pero no fue asunto de ignorancia. Y eso es lo que Pablo está agarrando el pasaje de Deuteronomio para decirle, no digan que, no, esto está súper difícil, esto es muy, muy difícil.
ustedes repiten la ley, cada que ustedes memorizan la ley, cada que ustedes enseñan la ley, adivinen a quién están apuntando. A Cristo. Adivinen quién iba a traer esa circuncisión del corazón. Cristo. Así es que no digan. Y Pablo está diciendo, ese es el mensaje que predicamos. ¿Cristo es qué? El fin de la ley. Ahora, no está diciendo el fin de la ley que no va a existir la ley o aplastar la ley o echar la basura a la ley, no. Está diciendo, Él es el quien apuntaba. Él es la realización de la ley. Ahora, ¿por qué? Piensen esto, hermanos. Los judíos ofrecían sacrificios continuamente. ¿Por qué? Porque esa era la manera de acercarse a Dios. Hermanos, imagínense, si nosotros fuéramos judíos y nosotros queríamos tener comunión con Dios y compañerismo con Dios, teníamos que ofrecer sacrificios. Imagínense toda la chamba que es. Y la sangre de los animales. Ahora, todo el trabajo que era. Y eso es por eso, hermanos, es que el fin de la ley es Cristo. Ya no se necesitan más sacrificios, ya no se necesitan más sacerdotes. El fin de la ley es Cristo. Eso, hermana, bien. Eso es el nuevo pacto. ¿Cómo le hacían, hermano? Si nomás tenían en el templo el uno para los sacrificios. Bueno, lo que sabemos, bueno, que había más de personas. No. Donde quemaban los sacrificios. Pero el altar era muy grande. Ok, aquí viene la cosa. Era mucha chamba para los levitas. Era muchísimo trabajo. Entonces, aquí viene. Entonces, de nuevo, por eso Pablo está diciendo, esta es la palabra, y utiliza, esta es la palabra que predicamos. Lo mismo que Moisés está diciendo, este mandato, y luego abajo está diciendo, esta es la palabra que está cerca de tu corazón. Cada que tú recitas el Antiguo Testamento, cada que tú enseñas el Antiguo Testamento, tú estás muy cerca de la salvación, porque la salvación apunta a Cristo. Cristo es la palabra. Sí, amén. Sí. Estaba recordando Hebreos 11:13. Ahora hay una nueva versión. Dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron el prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Consiguieron lo que eran extranjeros y no más aquí en este mundo. ¿Sí? Ahora, muy interesante. Esa es una de las razones por qué piensan que Pablo escribió Hebreos. Muchos piensan, es que Hebreos es Romanos capítulo 2. Muchos piensan que Pablo escribió Hebreos porque es como la explicación que continúa este asunto de Romanos, ¿verdad? Pero pues no sabemos la verdad. Yo no creo, ¿verdad? Pero ok, ahora noten aquí, regresando a esto, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿ok? Ahora, en Reina Valera le pusieron 2 puntos para decir que el mensaje es el del versículo 9. Pero creo, hermanos, que el versículo 9 debe empezar por un ¿por qué? En lugar de ser el contenido, debe ser otra explicación. Entonces, la explicación es, porque si confesares con tu boca que Jesús es Él, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para. Ahora, Pablo les está diciendo, esto es lo único que tienes que hacer. Esta es la dinámica de la fe. Confesar con tu boca. Ahora aquí viene, hermanos, la palabra Señor, ¿verdad? Y ahí en sus notas, ahí todo lo que estoy diciendo está en sus notas, ¿verdad? Pero no estoy siguiendo las notas, pero está en sus notas. Okay. La palabra Señor regularmente, ¿verdad? Pensamos en el contexto romano. La palabra es la palabra curios. Y se le llamaba curios al César. Hermanos, por muchos años yo pensé que cuando Pablo está diciendo, si confesares que tú, con tu boca, que Jesús es el Señor, era una indicación de que así como consideras a César o al emperador romano el Señor, así debes que considerar a Cristo tu Señor, por muchos años.
¿No? Lo más probable, porque recuerde que la discusión del capítulo 9 en adelante es un tono judío. La palabra Señor muy probablemente es Yahweh. Si confiesas con tu boca que Jesús es Yahweh. Porque Yahweh realmente no es el nombre de Dios. Pues no, el nombre de Dios es impronunciable. Es impronunciable. Pero usamos esas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo yo sé que es eso? Porque varias veces, ¿se acuerda? Pablo ha dicho que ¿qué? Que Jesús es ¿qué? Dios. Romanos 9, acuérdense en Romanos 9. Romanos 9 dijo, aquí, en el versículo 5. Hablando de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y luego se acuerda lo que vimos la vez pasada, cuando dijo, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Recuerda que en el contexto original, ¿quién es esa piedra de tropiezo y quién es ese refugio? Es Yahweh. En Isaías es Dios mismo esa piedra. Y es, sí, hablando del Padre, es Yahweh. Y entonces Pablo la está usando para identificarlo ¿con qué? Con Cristo. O sea, así como en el Antiguo Testamento Yahweh era esa piedra, ahora esta piedra es Cristo. Y entonces eso tiene mucho sentido cuando les está diciendo a los gentiles y judíos que si confesares que tu boca que Jesús es ¿qué? Es Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces, esta es la dinámica. Fe, hermanos, y a lo mejor voy a predicar. La fe tiene una demostración externa. Recuerde, hay que tener mucho cuidado en el asunto de la fe que se queda como algo interno, algo de, oye, ¿tú tienes fe? Pues, ¿qué te importa? ¿Se acuerdan que muchas veces tomamos ese asunto de la fe como algo interno? No, es lo que le está diciendo. Esta es la dinámica de la fe. Confesar que Jesús es Dios y creer es lo que nos salva. Y luego lo regresa, porque con el corazón se cree, pero con la boca ¿qué? Se confiesa. Y hermanos, esta es la base, porque muchas veces pedimos a una persona aceptar a Cristo o orar. Ahora, el peligro es separar estas dos cosas. Porque recuerde, una persona necesita ser bien consciente de la persona de Cristo. Para que Pablo viniera diciendo eso, ya describió mucho sobre la persona de Cristo. ¿Sí o no? Y se acuerda, por eso debemos ser muy cuidadosos en el asunto de presentar el Evangelio. Ahí, por ejemplo, la primera parte que usted mencionó, cuando se le diga por qué, sería una explicación. ¿No? Pero, por ejemplo, yo pienso que aquí, ¿no? Cuando dice que sin confesar está como diciendo si cree, como si diciendo si cree y confesar eso en tu boca, está diciéndole a la persona si cree. Sí, y bueno, y lo pone aquí, mire, que si confesares y creyeres. Está haciendo como una situación de que tal vez creamos. Ahora, pero este es el asunto que está, de nuevo, no creo que tiene mucha, yo digo que es una explicación porque Pablo está tratando de explicar la dinámica de la fe. O sea, la dinámica de la fe no es complicada, es confesar que Jesús es Dios y creer en el corazón. Ahora, él ya explicó, ya no va a volver a repetir lo que ya nos dijo, que Él es el sacrificio. Acuérdense de nuevo, Dios Padre tuvo que exhibir públicamente a Cristo y azotar a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Eso es lo que ya dijo en capítulo 3.
Hermanos, Dios exhibió el Padre públicamente. ¿Quiere saber qué tan feo es el pecado para Dios? Mire a la cruz de Cristo. Todo lo humillante es lo que Dios piensa del pecado. Y lo azotó para que nosotros pudiéramos tener ¿qué? Salvación. Entonces Pablo aquí ya no está diciéndoles todo lo que ya saben. Nada más les está diciendo, tienes que ¿qué? Tienes que confesarlo y aceptarlo. Ahora, por eso, hermanos, aquí está, ¿se acuerdan? Por eso no estamos en contra de que una persona ore, pero lo que estamos en contra es que la persona no entienda bien. Pero ¿cómo le explica alguien rápido? Aquí viene, hermana, pero no necesitamos hacerlo rápido. Las bolsas por ejemplo, Pero no necesitamos hacerlo rápido. Es que yo tengo 15. Y esa es la cosa, pero este es el asunto. Pero no somos responsables de eso. Nosotros no podemos traer vida y nosotros no podemos salvar. Eso está del Señor. Y hacemos lo mejor que podemos. Pero de nuevo, nuestra urgencia no es la urgencia de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Exactamente. Y hermanos, esto es lo que ha pasado con muchos de nosotros. A lo mejor, ¿verdad? A la primera vez no. O esto es lo que ha pasado. A lo mejor usted a la primera vez, pero usted realmente no estaba consciente. Usted no lo entendía completamente. Yo siento que a veces me pasa esto. Y que me sí, claro, sí, yo creo que ya no están nada. Sí, exactamente, porque de nuevo, ahora, sí, y entonces uno, de nuevo, y esa es la cosa, hermano. Pero el problema es que muchas veces cargamos con un peso y una responsabilidad que no nos toca. No podemos salvarlos. Eso es algo del Espíritu Santo. Lo mejor de nuevo, lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible, lo más entendible posible. Y es lo que le decía, ¿por qué me gusta mucho usar la nueva traducción viviente? Cuando usted le lee, y Él es la propiciación por tus pecados y todo esto, ¿entiendes? Si ni nosotros entendemos esas palabras, ¿sí o no? Por eso hay que tomar tiempo. Ahora, hermanos, si se nos va, bueno, o sea, Dios no me va a agarrar oye, ya ves, ¿por qué no lo retuviste? Se va al infierno por tu culpa. Porque no tuviste 10 minutos más para... ándale. No, a veces yo sí los traigo, ellos son los que ya les dije. Pero así pensamos. Que, es que, mira, tú no pudiste ser más valiente, ¿no? Sí. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde hay eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Eso está en nuestra urgencia. Y encargar este asunto como si nosotros salváramos las almas. Dios salva las almas. Es Dios el que salva las almas. Y un hermano lo puso así: nos da el síndrome de redentor. Que nos necesitan a nosotros. No nos necesitan a nosotros. No nos necesitan al Señor. Y entonces, hermanos, ahora, aquí viene, y lo último. Yo sé que ya me extendí, pero dice el versículo: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Eso ya lo había dicho en Isaías. Esto fue la misma cita de aquí arriba. Y el que en él creyere no será ¿qué? Es la misma cita. No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos. Y no de nuevo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ahora la pregunta aquí es, ¿está hablando de Cristo o de Yahweh? Porque esta cita es de Joel. Y en la cita de Joel dice, el nombre de Dios, si clamáramos, y Joel lo está poniendo en el punto de futuro, si clamaran a Dios, Dios los va a salvar. Bueno, yo creo que aquí Pablo lo está aplicando ¿a qué? A Cristo. Y de nuevo está volviendo a hacer ese asunto de que Cristo y Yahweh son ¿qué? El mismo. Cristo y Yahweh, clamar el nombre de Cristo es clamar el nombre del Padre. Creer en Cristo es creer en el Padre. ¿Verdad?
creer en Cristo. Y es lo que Pablo está viniendo y diciéndoles. Creer en Cristo es creer en Yahweh. Y de nuevo, este es el mensaje consistente. Esto es del Antiguo Testamento. Esto es del Antiguo Testamento. No les estoy enseñando algo diferente. Esto viene en el Antiguo Testamento. Jesús es Es Jehová salva, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, para decir, ¿verdad? Todo esto es para decir, lo que los judíos estaban escogiendo no era sabio. O sea, el escoger ser salvos por obras. Porque ellos sí tuvieron la enseñanza con los profetas. Ahora, y de nuevo, ¿pero qué fue su problema? De nuevo, piénsenlo de nuevo el problema. Rechazando la justicia, que estableciendo su ¿qué? Propia justicia. Ahora, hermanos, yo ya le dije, esta es mi preocupación por todos nosotros que estamos aquí. Yo no quiero que nadie aquí crea que por venir a la iglesia, por lucir como un cristiano, usted va a ser salvo. Usted va a ser salvo creyendo en la obra completa de Cristo. Por favor, eso es lo único. Porque de nuevo, uno puede escoger este camino. Ay, pues ¿verdad? Hablo como ellos, hablo como los hermanos, luzco como ellos. Y uno puede creer que venir a la iglesia cristiana, pertenecer a la iglesia, lucir como uno, es lo que nos salva. Solamente creer en la obra completa de Cristo nos salva, hermanos. Solamente. Y bueno, terminamos la siguiente sección. Todo lo que expliqué está en sus notas. Vamos a orar.